Vamos a leer del verso 44 para adelante. Sorry, que dice 43. Vamos a leer del 24 hasta... nos detenemos ahorita, yo le digo dónde nos detenemos. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta ahí nomás, hermanos, hasta el 46. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos das una oportunidad más, Señor, para estar en tu templo, en tu casa de oración, y para poder, Señor, compartir juntos tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y que nuestra fe, Señor, sea afirmada cada vez más en ti, Señor, de tal forma que no seamos movidos, sino que podamos, Señor, continuar la jornada hasta encontrarnos contigo, Señor. Gracias te doy por tu palabra y te damos gracias por esa victoria maravillosa, Señor, porque tú venciste la muerte, porque tú resucitaste, Señor, porque tú nos reconciliaste contigo mismo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese amor inmerecido. Gracias por todo cuanto tú, Señor, has hecho y por todo lo que tú harás. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, tomen sus lugares y vamos a dar inicio. Yo le he puesto aquí un título a mi mensaje y yo quisiera hablar bajo el tema reconciliados con Dios. ¿Por qué, dirá usted, por qué mucho hablamos acerca de una reconciliación? ¿Por qué? ¿Acaso hemos estado enojados con Dios? ¿O acaso hemos estado peleados con Dios? ¿Por qué hablamos de reconciliación? Cuando hablamos de reconciliación es porque no había una amistad, ¿verdad? Cuando dice, oh, yo ya me reconcilié con mi esposo, con mi esposa, con mi amiga, con mi madre, con mis hijos. Nos reconciliamos. ¿Por qué? Porque estábamos separados. Había una separación. No nos llevábamos muy bien. Estábamos enojados. Ya no había amistad entre ambos. Entonces, cuando yo digo el tema es reconciliados con Dios, es porque con Dios, hermanos, el ser humano ya no tenía amistad. La amistad entre Dios y el ser humano se terminó cuando vino la desobediencia. Cuando el ser humano optó por obedecer la otra voz en lugar de obedecer la voz de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Que hubo una separación. Hubo una barrera. Ya no podíamos ser amigos de Dios como al principio y como fue el plan de Dios para su creación humana. Y el plan de Dios para la creación humana es que su creación lo conociera, su creación lo amara, su creación lo exaltara. ¿Por qué? Porque era su creador, su Dios, su Padre. Ese era el plan de Dios, y que habitara siempre junto con Él. Cuando vino la desobediencia, se acabó esa relación. Se acabó. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva fue sacado del huerto? Y ahora dice que había ángeles guardando el árbol de la vida eterna. Porque dijo, no vaya a ser que éste alargue su mano y también toma. Si ya tomó del árbol que le dije que no tomara, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre lo hizo, dijo Dios, no sea que éste venga y extienda su mano y tome del árbol de la vida eterna. ¿Y cuál era el problema si tomaba el del árbol de la vida eterna? ¿Por qué tanta preocupación por Dios? Porque el hombre ahora caído en pecado, porque ahora había entrado el pecado y la maldad en él. Si él extendía su mano, hermanos, y tomaba en esta condición del árbol de la vida eterna,
¿Cómo iba a quedar eternamente? ¿De qué forma? ¿En qué condición iba a quedar el hombre eternamente? En pecado. Porque ya estaba en pecado. Y el plan de Dios no era dejar al ser humano o a su creación humana eternamente en esa condición, separado de Él. No, Él quería una reconciliación. Y este fue el plan que Dios trazó para que tú y yo nos volviéramos a reconciliar con Dios. Para que ya no estuviéramos separados de Dios, sino que ahora Él quería reconciliarse nuevamente con su creación humana. Y eso es contigo, 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 conmigo, con cada uno individualmente. ¿Por qué? Porque nos creó con albedrío propio, con una voluntad. Te puso una gotita de voluntad y dijo: yo quiero que tú decidas tener amistad conmigo. ¿Usted le han obligado a ser amigo de alguien alguna vez? Es que tienes que ser mi amigo, ¿verdad que no? Usted dice: esta persona no me gusta como amigo y yo no voy a tenerlo de amigo o de amiga, ¿verdad? Y usted decide, dice: no, esta persona no es buena para que sea mi amigo. Incluso en el Facebook, ¿usted le da el like a todos? ¿O usted lo acepta como amigo? No a todos les dice: te acepto, ¿verdad? Usted decide. Dios quiere que tú y yo optemos y decidamos ser amigos nuevamente de Él. Porque ese es el deseo y el anhelo en el corazón de Dios, hermanos, que tú y yo volvamos a tener esa reconciliación con Él. Y yo le he puesto como título a este mensaje el GPS, o en español el GPS, de regreso a casa. ¿Y por qué de regreso a casa? Bueno, si ya nos reconciliamos, ¿qué más queda ahora? Nuestro Dios, el Creador, tuvo que separarnos. Pero como ahora Él dijo: quiero reconciliarme con ellos, yo quiero que estén cerca de mí. Entonces ahora buscó un plan y nos dio un GPS para que volvamos otra vez a casa. Porque ahora Él nos ha reconciliado con Él mismo. Él mismo hizo la paz contigo y conmigo. No fuimos nosotros no fuimos los que dijimos: ay, Dios mío, Creador mío, yo quiero otra vez tener amistad contigo. No, fue Él mismo el que nos reconcilió con Él. Amén. Amén. Así que la lectura que leímos habla acerca de la muerte del Señor Jesucristo, de lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Y yo no voy a ir detalle por detalle lo que pasó cuando Él lo golpearon, cuando Él iba cargando su cruz hasta el Getsemaní, cuando las personas se burlaban, cuando lo azotaron. ¿Verdad que nos conocemos esta parte? ¿Verdad que sí? Y cada uno la está visualizando a su manera. Y algunos se imaginan que Jesús iba escurriendo sangre de tanto golpe que le habían dado, y algunos imaginan el dolor que iba padeciendo cargando esa cruz, y cada uno está imaginando cómo fue el sufrimiento del Señor Jesucristo. Todo lo que tú y yo nos podamos imaginar, hermano, no alcanza a exponer en palabras o en imaginación lo que realmente el Señor Jesucristo padeció. ¿Y por qué es que digo esto? Porque a veces pensamos que lo peor que el Señor Jesucristo pudo haber sufrido y pasado fueron los golpes, la corona de espina en su frente y los clavos en la cruz. Pero ¿saben que eso no fue lo peor que el Señor Jesucristo pasó? El Señor Jesucristo, hubo un
momento, oiga bien, y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, ahí mismo donde estábamos, nomás regrese una par de páginas hacia atrás. Y en Lucas capítulo 22, el verso 41. Amén. Dice, y si leemos desde el 39 para entender un poco, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y cuando estamos hablando de esto, hermano, cuando estamos hablando de esto, estamos entendiendo que una vez que pasó el evento de que el Señor Jesucristo le dijo a Judas, haz lo que vas a hacer de una vez, entonces él sale y se va al monte como es de costumbre, dice aquí, y saliendo se fue como solía hacerlo al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué que el Señor Jesucristo hablaba de eso? Fíjense, cuando hablamos de copa, en el libro de Salmos encontramos que dice que la copa de la ira de Jehová será sobre los que hacen maldad, sobre los pecadores. Quiere decir que nosotros entendemos que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y cuando sea el tiempo del juicio, Dios va a derramar su ira sobre los pecadores. Es la copa de la ira de Jehová. Y dice la copa de la ira justa de Jehová. No es una ira nomás, es que se airó Dios y está enojado. No, es una ira justa. ¿Por qué? Porque esta es la paga del pecado, es muerte. ¿Y qué es la muerte? Se dice que la vida de un ser viviente es la sangre misma. Entonces, cuando hablamos de muerte, tiene que haber derramamiento de sangre. Y cuando hablamos de la paga del pecado es muerte, estamos hablando lo que representa esto. Y que la ira justa de Jehová le está dando el pago justo al ser humano que es pecador, al que no quiere una redención, aquel que no quiere aceptar la reconciliación con él, aquel que le da la espalda a Dios a pesar de que Dios dice, ya tengo el camino trazado para que tú y yo nos reconciliemos otra vez. Y el hombre dice, yo no quiero reconciliación, y le da la espalda a Dios. Entonces dice la palabra que se va a derramar la ira, la copa de la ira justa de Jehová. Es decir, que es justo, no es que sea injusto, Dios no es injusto, porque Dios quiere salvar a su creación, pero su creación no quiere saber nada de su creador. Entonces, ¿es justo? ¿Dios es justo? Sí, Dios es justo. Entonces, cuando leemos aquí que el Señor Jesucristo le está pidiendo a Dios, ¿qué le está pidiendo al Padre? El verso 42, ¿qué es lo que Jesús le dice al Padre? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le está diciendo, si tú quieres, líbrame de tener que tomar esta copa de tu ira sobre mí. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso es lo que le está diciendo Jesús aquí. Fíjese, si usted sigue leyendo más abajo, dice que él derramaba, dice, lágrimas como de sangre, sudor y lágrimas como de sangre. No dice que era sangre, como de sangre. El dolor y la pena, la tristeza y todo lo que él sabía que venía sobre de él. En otras palabras,
lo que yo quiero que usted trate de comprender en esta mañana, hermanos, es que la muerte del Señor Jesucristo cargó no solamente con los golpes en la espalda y con la espina en su frente, la corona de espina en su frente y con los clavos en las manos cuando fue crucificado, sino que recibió la ira de Dios, la copa de la ira justa de Dios, la que venía sobre ti y sobre mí, la recibió Él. Así que pensemos en eso y pongámonos a pensar, wow, no es que, oh, entonces a mí me iban a crucificar así. No, es que la ira justa de Jehová sobre nosotros era condenación eterna. Y todo lo que a cada uno le pudiera tocar padecer, el Señor Jesucristo lo recibió en lugar tuyo y en lugar mío. Y aquello fue doloroso. Y aquello fue, imagínense, ese momento donde se siente separado de Dios. Fue un momento cuando Él dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando que está cargando la ira de Dios sobre Él. Y entonces vemos ahí, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, hermanos, y este sacrificio se completa. Dijimos que para cuando hablamos de la muerte del pecado, la paga del pecado es muerte, hablamos de una muerte, ¿verdad? Y se habla de que va a dejar la sangre, va a soltar la sangre, va a haber sangre de por medio, porque la sangre es la vida de un ser viviente. La sangre es su vida. Acordémonos de los sacrificios que en el pasado en el tabernáculo se realizaban. ¿Sabe por qué es que con este sacrificio de animalitos se cubría solamente el pecado del ser humano? Por la sangre que era derramada, porque esa era la vida del animalito. Entonces se estaba colocando la vida del animalito en lugar de la vida del ser humano. Por eso es que ahora Jesucristo vino y derramó su sangre, es decir, entregó su vida por ti y por mí. Y cuando este sacrificio se completa, oiga bien, cuando este sacrificio se completa, Él dijo, consumado es. Es decir, está completo. Ahora está completo, está pagada la deuda que tú y yo teníamos. Tú y yo teníamos una deuda. Tú y yo éramos culpables. Si nos hubiésemos parado frente a una corte, un juez nos hubiera dicho culpable. No hubiese dicho, pues nada más tienes un cargo, te voy a dar una multa por esto, pero por lo demás tú no eres culpable. No hubiese dicho eso. Éramos culpables de todos los cargos. Jesús dijo, la deuda que tiene ella, la deuda que tiene él, la deuda que tienen ellos, yo la voy a pagar. Y se puso delante del Padre y dijo, aquí está mi vida. En lugar de la vida de ellos, yo pongo mi vida. Y Él vino y puso su vida y derramó su sangre por ti y por mí y por todo aquel que quiera y acepte la reconciliación con Dios mismo, hermanos. Amén. Entonces, dice que la hora, ¿qué es la hora en este tiempo? Dice que la palabra, leemos en Marcos capítulo 15, 25, dice que la hora tercera, oiga bien, a la hora tercera es cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Cuál fue la hora tercera? Era a las 9 de la mañana. Y luego dice que desde la hora sexta, ¿cuál era la hora sexta? La hora sexta era las 12 del día. Desde la hora sexta hasta la hora novena, dice que hubo oscuridad. Se oscureció el cielo, se oscureció toda la tierra. Hubo oscuridad. ¿Cuántas horas hubo oscuridad?
desde la hora sexta hasta la hora novena. Sexta hasta la hora novena. Dice que hubo oscuridad. Y entonces fue lo que pasó aquí. Cuando él estaba en la cruz y todo estaba en oscuridad, es lo que el Señor Jesucristo estaba padeciendo. La ira de la copa de Jehová sobre él, cargando con todo el pecado del mundo. Y entonces él dijo: consumado es. Que el sacrificio, hermanos, que el sacrificio no sea en vano para tu vida, porque él pudo venir y morir en la cruz del Calvario por todo aquel que quiera. Pero si tú no recibes este sacrificio, el sacrificio de Jesús puede ser en vano en tu vida. No es que sea en vano lo que él hizo, es que va a ser en vano en tu vida o en mi vida si nosotros no lo recibimos. Es decir, no tiene mucho valor para mi vida si yo no lo recibo, porque no voy a recibir la reconciliación con Dios. Que el sacrificio no sea en vano para tu vida. ¿Por qué? Porque es necesario vivir en Él, por Él y para Él. No es solamente como nos decía el hermano Jorge hace un momento, la gente viaja hasta Jerusalén y quieren ver la tumba, porque es un evento grandioso, porque eso es conocido en todo el mundo, hermano. Aún la gente que no cree en Él, quieren ir a verlo, quieren ir a ver el tremendo evento conocido de que esta persona, este ser maravilloso, extraordinario, no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y entonces todo el mundo quiere ir a ver ese lugar. Pero no se trata solamente de ir y ver en la tumba y saber que Él resucitó. Se trata de creerlo, de recibirlo y de vivirlo en nuestras vidas. Amén. Recibir el sacrificio del Señor Jesucristo quiere decir vivir por Él y vivir para Él. Amén. ¿Qué es lo que sucedió entonces cuando Él está en la cruz? Y dice que todo se oscureció. En otras porciones de las Escrituras, en otro de los evangelios, habla que hasta la tierra tembló. Y no solo eso, hay un evangelio que dice que hasta muertos se levantaron. Y lo que sucedió aquí es un evento maravilloso, hermano. Esto es algo tan importante que tú y yo no debemos de pasar por alto. ¿Saben qué pasó en ese momento cuando la tierra tembló? Dice que el velo del templo se rasgó en dos. Hermano, el velo del templo se rasgó en dos. Acordémonos que el tabernáculo estaba dividido en el atrio, en el lugar santo y el lugar santísimo. Y hemos sabido muchas veces, hemos escuchado y hemos aprendido que en el lugar santísimo no entraba cualquier persona, solo entraba el sumo sacerdote. Y no entraba cada vez que él quería, voy a ir ahorita. No, entraba solamente una vez al año. Y esto era por orden del Dios mismo, que iba a entrar una vez al año para presentar el sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. Una vez al año. En ese lugar, si entraba aún el sumo sacerdote, para poder entrar en ese lugar, hermanos, tenía que santificarse, ofrecer un sacrificio para que sus pecados fueran cubiertos por esa sangre de ese animalito sacrificado. Y ahora sí, una vez que se había santificado, se purificaba, se vestía como se debería. No venía así como caiga, al cabo voy a la iglesia, voy al templo, no importa, como caiga. Dios sabe, Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro nada más. Entonces no le hubiera dicho a los sacerdotes, cuando vayan y me sirvan en el tabernáculo, se tienen que vestir de esta forma y de esta forma. Vayan como quieran, yo solamente veo el corazón. Dios no dijo eso.
Dios dio órdenes, reglas, cómo ellos tenían que vestirse para poder entrar, unas vestiduras, cómo deberían de ser, qué tenían que colocarse, tenían que entrar limpios, hermano, eran no solamente higiene, pero era reverencia delante del Dios santo, santo, santo. Amén. Y nosotros debemos de considerar eso, no como una regla. Ay, es que no puedo ir así. No como una regla. Es como reverencia en el corazón de nosotros. Voy a la casa de Dios. Voy a adorar al Dios vivo. Voy a adorar al Todopoderoso, al Omnipotente, al Creador. Allá voy a ir a encontrarme con Él. Porque cuando vienes aquí, hermano, vienes a encontrarte con Él mismo. Vienes a buscar ese momento de encuentro, a poder cruzar ese velo que ya se rasgó para poder decirle, aquí estoy, Señor. Quiero decirte que te amo, quiero exaltarte, quiero glorificarte. Ese debe de ser el anhelo de nosotros cada vez que venimos a su casa. Amén. Y el sacerdote se preparaba, se santificaba, se bañaba, se limpiaba, se vestía. Y ahora podía entrar con el sacrificio que iba a presentar para cubrir los pecados del pueblo. Una vez al año. Hermano, ese lugar era reservado. ¿Sabe qué representaba lo que había adentro después de ese velo? ¿Usted sabe lo que eso representaba? Adentro estaba el arca del pacto. Y este arca del pacto representaba la presencia misma de Dios, del Todopoderoso. Por eso es que no cualquiera podía cruzar ese velo. ¿Por qué? Porque desde que hubo separación entre Dios y el hombre, ya no podía haber una amistad cercana con Dios. No podía el hombre tener una amistad cercana con Dios, hermanos. Pero este momento glorioso, cuando el Señor dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él expiró, tembló la tierra y ese velo que nos dividía entre Dios y nosotros se rasgó, hermano. Y ahora había libertad para que tú te puedas acercar a Él. Dice que te puedes acercar al trono de la gracia confiadamente. Aleluya. Confiadamente. Ahora podemos venir ante Él y hablar con Él y poder experimentar su presencia, si tú así lo quieres. Amén. Si tú así lo quieres. Ya no hay barrera, ya no hay de que, no, pues Dios está lejos y no tenemos permiso de nosotros cruzar allá. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ya no, hermanos. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos presenta delante del Padre, hermanos. Tenemos entrada a su presencia. Y esto es algo glorioso. Y esto es algo que debemos de abrazar. Cuando pensamos en el sacrificio, cuando pensamos en su muerte, cuando pensamos en su resurrección, debemos de pensar en ese maravilloso privilegio que tenemos de entrar en su presencia. Porque el velo se ha rasgado en dos. Y ahora hay entrada para ti y para mí a su misma presencia. Amén. Esto es la reconciliación con Dios mismo. Hay personas que tienen el sacrificio como, oh, es un evento maravilloso y yo creo en el sacrificio, y se compran sus crucifijos y se los cargan colgados aquí. Porque si los cargan colgados aquí, oh, entonces estoy seguro, yo traigo aquí al Cristo. Yo traigo aquí mi cruz y estoy seguro. No se trata del crucifijo. Ese no es un amuleto, el crucifijo. Se trata de recibir ese sacrificio que Cristo hizo por mí y recibir el regalo de gracia y de salvación. Por eso la palabra nos dice que no hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Porque solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Amén. Así es como debemos de recibir el sacrificio. Así es como debemos de pensar acerca de esta semana de celebración.
como decía Víctor hace un momento, celebran la Semana Santa, pero no lo han aceptado a Él como su Salvador. Solamente es una tradición. Así como esa y tantas otras tradiciones que el mundo celebra esto, celebra lo otro, y tiene que ver con Dios y tiene que ver con Cristo, pero ellos no tienen a Cristo en su corazón. Solamente adoptan las tradiciones, pero no adoptan el regalo maravilloso de salvación, que es que Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere habitar en medio de su pueblo. Él quiere que tú le des entrada en tu corazón, porque Él va a hacer la transformación maravillosa en tu vida. Amén. Y eso es lo que pasó. Yo quiero que vayamos y leamos en Hebreos, rapidito, hermanos, Hebreos 10. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer del 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, ¿dónde? Oiga, mire lo que está confirmando aquí. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hasta ahí. Si usted mira lo que dice el verso 20, hermanos, el 19, el 20, ¿sabe lo que nos está diciendo a nosotros acerca de este sacrificio, acerca de este evento maravilloso cuando el velo se rasga en dos? Nos está aquí aclarando. Así que, el verso 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ese lugar que antes estaba prohibido, ese lugar que antes no había entrada, ahora dice que tenemos libertad para entrar en ese lugar a través de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿dónde? Del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Pero este verso 23 yo quiero que usted lo lea conmigo otra vez. ¿Cómo dice el 23? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. ¿Qué debemos de hacer ahora que entendemos que tenemos entrada a ese lugar maravilloso? Dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar. Que no venga la duda, que no venga el desánimo, que no venga como, pues es que no ha venido el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, hermano. A esto se refiere lo que dice aquí. Dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está hablando de la esperanza bienaventurada de que Jesucristo viene por su iglesia. Esa es la esperanza bienaventurada. Y dice que debemos de mantenernos firmes sin fluctuar, esperando esto, que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Esta es nuestra esperanza y que nos debemos de mantener firmes sin fluctuar. Entonces ahora Dios nos ha reconciliado con Él mismo. Ya no hay enemistad entre Dios y el hombre que recibe el sacrificio de Jesús. Entonces quiere decir que aquel que no recibe este sacrificio sigue en enemistad con Dios. Amén. Pero esta reconciliación, hermanos,
está abierta para todo aquel que quiera. Aleluya. Gloria a Para Dios. todo aquel que quiera. Porque ese fue el plan de Dios. Reconciliarse con su creación humana Aleluya. y volverla a traer nuevamente a casa. ¿Y cuál es el GPS para llegar a casa? No solamente creer que Jesús murió, pero creer que Jesús resucitó. Creer que estamos reconciliados con Él mismo y creer que Cristo viene pronto. Es lo que acabamos de leer ahorita. Esto es lo que ahorita leímos, que nos dio entrada a este lugar maravilloso donde se rasgó el velo y que debemos de mantenernos firmes ¿en qué? En esta esperanza, firmes sin fluctuar, porque dice que Él es fiel a lo que Él prometió. Fiel es el que prometió, amén. Es decir, que lo va a cumplir. Y nosotros debemos seguir creyendo y esperando que Él viene por su iglesia, hermanos. Esta es la forma en que vamos a llegar de regreso ¿a dónde? A casa. Hermanos, debemos de estar gozosos, contentos, esperando ese momento, esperando regresar a casa. Yo sé que algunos dicen, ay no, es que yo todavía tengo muchos planes que hacer, quiero comprarme una casa, estoy pagando mi carro nuevo, quiero que mis hijos se casen y tengan hijos, quiero tener nietos, yo quiero hacer esto. Y hay muchos planes, hermanos. Y a veces otros dicen, no, yo no quiero que el Señor venga todavía porque es que mi hijo no se ha convertido. Mi hermano, Dios tiene control. Dios tiene el control de cada uno de nuestros hijos. Y acuérdense de esto, nosotros les amamos mucho y nosotros queremos que ellos sean salvos. Pero Dios le dio albedrío propio a cada alma. Amén. Tanto nosotros como ellos tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y nosotros tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es Él el que los va a alcanzar. Amén. Y lo que debemos de seguir haciendo es seguir orando por ellos. Porque en la oración dice que si nuestras oraciones están alineadas con los propósitos de Él y su voluntad, Dios la responde. Amén. Así que nuestra fe debe de ser firme, permanecer en Él, que nuestra fe dice sin fluctuar, que no que ahorita sí, pero al rato así y otra vez, sino que mantengámonos firmes sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Amén. Jesús resucitó, Él vive. En Lucas 24 del 1 al 7, que es la lectura donde hemos estado leyendo, hermanos. Vamos a ir ahí, vamos a leer ahí. Gloria a Dios. Y dice así la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y entonces ellas fueron corriendo a llevar el mensaje. Pero ¿quiénes fueron los que dijeron estas palabras? Ángeles. Vinieron y les recordaron lo que Jesús ya les había dicho, que era necesario que Él padeciera y que fuera entregado en manos de hombres pecadores, y que iba a ser crucificado, pero que también
Él iba a resucitar al tercer día. Y entonces esta palabra se cumple ahí, hermano. Él ha resucitado, Él vive. Amén, amén. Y Él quiere que resucitar en tu vida y en mi vida. No solamente que sepamos que Él resucitó, pero déjalo resucitar en tu vida, hermanos. Que te dé vida en tu interior, en tu alma. Amén. Jesús quiere resucitar en tu vida. Él vive para darnos vida y vida en abundancia. No, oiga bien, no le tengas solo en la cruz o en la tumba, porque la tumba ya está vacía. Hay quienes lo siguen teniendo en la cruz y no lo bajan de ahí, porque solamente lo tienen como el Cristo crucificado y hasta ahí se quedan, con el Cristo crucificado, y no lo tienen como el Cristo que resucitó para darnos vida. Jesús vive, hermanos. Jesús resucitó y Él quiere darnos vida en abundancia. Amén. La tumba está vacía. Ahora podemos volver a casa. Todo el que quiera puede recibir el camino, y el camino es Jesús. ¿Cuál es el GPS para llegar a casa? Jesús es el camino. Amén. Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Así que creemos en que Él murió, creemos que Él resucitó y creemos que Él viene pronto. Déjalo resucitar y vivir en tu vida. Jesucristo viene pronto. En 1 Juan 5:13 dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Luego vemos en Hechos esta promesa maravillosa, hermano, y esta es la que debemos también de mantenernos firmes, creyendo lo que leímos también en Hebreos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esto fue cuando el evento, después de él haber dado testimonio a muchos testigos de que Él había resucitado, ahora viene la ascensión y es levantado el Señor Jesucristo. Dice que ahí unos varones también le dijeron, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, tomado, o que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir al cielo? En las nubes, y los ángeles le recibieron. Así mismo el Señor Jesucristo va a venir en las nubes a recoger a su iglesia. Amén. A todos aquellos que se reconciliaron con Dios. Amén. En Hebreos 10:37 dice: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Amén. Y estoy terminando aquí. El GPS de regreso a casa. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces creemos en el sacrificio, que Él resucitó, en la reconciliación con Él mismo, y que Él viene pronto. Póngase de pie, hermanos. No olvide y no suelte ese GPS que el Señor nos ha dado para volver a casa. No se pierda, hermanos. ¿A usted le ha pasado cuando usted pone su GPS para ir a un lugar y resulta que usted va, llega y después no sabe cómo regresar a casa? O el GPS lo pierde, o usted le pone una dirección equivocada y lo lleva hacia otro lugar. Ponga su GPS, el setting correcto. Póngalo correctamente para que le lleve de regreso a casa con su Dios, con su Padre, con su Creador. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor,
que tú nos has reconciliado contigo mismo y que debemos permanecer, Señor, sin fluctuar, permanecer en esa promesa maravillosa, que tu sacrificio, que tu muerte, Señor, que tu resurrección, que la reconciliación contigo mismo, Señor, nos ha de llevar nuevamente contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor.